La tecnología de Web Component es un paquete de diferentes tecnologías que permite crear elementos personalizados reutilizables, con una funcionalidad encapsulada, apartada del resto del código y utilizada en las aplicaciones web. El concepto de su uso está orientado a permitir a los desarrolladores reutilizar el código tanto como sea posible. Sabemos que en muchas ocasiones desarrollar una aplicación web implica que tengamos que crear componentes dinámicos dentro del DOM y hacer renderización en tiempo de ejecución. Sin embargo, esta tarea puede ser un poco tediosa, dado que se deberían de crear todas las etiquetas de manera secuencial, ya sea ejecutando en una función o por medio de cierto número de funciones. Esto implica que en algunas ocasiones podamos tener dificultades cuando esa misma funcionalidad se repite en diferentes partes de la aplicación. Web Component está orientado e intenta solucionar ese problema, creando componentes personalizados que sean fáciles de invocar y por medio del uso de sus propiedades o atributos poder modificar el DOM de forma dinámica y asimismo poder reutilizar esta programación en diferentes partes de la aplicación. La tecnología de Web Component o sus bases está fundamentada en tres elementos principales, lo que son los Custom Elements, o sea, la definición de elementos personalizados con nombres personalizados, el Shadow DOM, que implica que todos los elementos dentro de un conjunto de Web Components puedan ser encapsulados dentro de su propio elemento y no tengan inferencia con los elementos externos, y las HTML Templates, o sea, el uso de plantillas de HTML para la aplicación de estos Web Components. Para ver esto de una forma práctica, lo veremos utilizando el ejemplo que teníamos anteriormente, donde tenemos una lista de artículos y una lista de autores que de forma dinámica construyen elementos HTML dentro de nuestro body. Recordemos que hemos determinado que por cada elemento artículo hemos definido la creación de diferentes elementos HTML que serían los contenedores de la información que queremos mostrar. Aunque esta función es bastante pequeña y simple de leer, cuando el comportamiento de la aplicación va creciendo, esta se puede volver demasiado grande y de difícil lectura, asimismo muy complicada de modificar, por lo que la forma más fácil de crear una aplicación fácil de mantener será modularizando cada una de las partes importantes de la aplicación. Por ello, lo que vamos a crear van a ser Web Components, que cada uno de ellos estará destinado a cumplir una tarea específica y tendrá su lógica interna que no interferirá con el resto de la lógica de la aplicación. Así, cada vez que yo vaya a construir o vaya a modificar una parte del Web Component, este no afectará al resto de los elementos que conforman nuestro DOM. Ok, entonces lo primero será crear un archivo. Vamos a partir de la creación de los artículos, que sería la parte interna del for each. Esto lo haremos creando un archivo llamado Article Components. Recordemos que nosotros podemos tener la libertad de crear los elementos con los nombres que nosotros deseemos. Lo importante acá es entender que una vez que yo he declarado un elemento, pueda llamarlo y saber en qué parte de la aplicación está para no tener dificultades al momento que vaya a hacer una modificación. El Web Component se definirá de la siguiente manera: la palabra reservada class, que va a definir el ámbito del objeto, vamos a llamar Article Component, el nombre de la clase, y luego esta clase deberá extender de HTML Elements HTML Elements es la clase principal que define cada uno de los elementos HTML del DOM. Todos los objetos, sean hipervínculos, sean tablas, sean botones, etcétera, heredan sus características de HTML Element. Esto me permite a mí que cualquier objeto que yo defina que hereda de HTML Element va a poder acceder a cada una de las propiedades de un elemento HTML, así como sus eventos y métodos. Una vez que hemos construido la estructura básica del Web Component, determinaremos algunas partes que lo conforman y que son de suma importancia. Lo primero es el constructor, para poder acceder al método super.
para no tener ninguna limitación en base a la herencia de este componente. Luego tendremos 4 métodos principales, que serán el connected callback, que hará una serie de tareas al momento que hagamos el append dentro del DOM de nuestra aplicación. El disconnected callback, que también ejecutará tareas cuando se haga el proceso inverso, o sea, cuando yo haga un remove de este objeto del DOM. Luego tendremos el attribute change callback, que significa que cuando yo cambie el valor de algún atributo del web component, este ejecuta alguna serie de tareas. Y el adopted callback, que determina el comportamiento del componente al momento que este es movido de un documento a otro. Por el momento trabajaremos con solamente el connected callback. Lo primero que debemos determinar es cuál va a ser el comportamiento de este. Al momento que sea el connected callback, podrá llamar a funciones o ejecutar cualquier clase de tarea. Por ejemplo, voy a definir que al momento de hacer un append, ejecutemos la función drawComponent. La función drawComponent es una función personalizada que deberé programar, por lo que procederé a declarar esta función en la parte del cuerpo de la clase. drawComponent lo que hará será construir todas las etiquetas necesarias para visualizar el artículo. Estas etiquetas las tenemos dentro del index.js en la parte interna de nuestro for each, por lo que procederé a cortar todos estos elements y los pasaré al drawComponents de mi web components. Algo importante es entender que el article HTML, que es un artículo, ya no será necesario utilizarlo, porque ahora el contenedor será el web component que estoy construyendo, por lo que eliminaré esta parte. Luego, la clase article, que se supone es la que define el estilo, ya no será asignada a article HTML, porque este ya no existe. Sin embargo, ya que el web component será el contenedor de este nuevo objeto, haremos referencia a la palabra reservada div. Recordemos que la palabra reservada div se utiliza para referenciar al objeto dentro de su propio ámbito. O sea, que cuando yo digo this.classname, lo que estoy diciendo es mi web component article component.classname igual a article. Asimismo, se ha creado el label title, que sería una etiqueta label, el label fecha, que también sería una etiqueta label, y el link, que sería una etiqueta a. Otra cosa importante que tomar en cuenta, y es que el objeto article, que es la instancia del ciclo que estábamos haciendo en el for each, ya no forma parte del ámbito de este web component, dado que no estoy dentro del for each, sino que estaría fuera de él, por lo que necesito saber cuál va a ser el artículo al que voy a referirme. Para ello, simplemente definiré que utilizaré la palabra reservada div para hacer referencia a que article va a ser una propiedad de mi componente. Así que simplemente colocaré adelante de article this.article.fecha y this.article.título, como en la parte del contenido, que también definiré que lo tomará del objeto article o de la propiedad article de este web component. Por otro lado, tengo una búsqueda de autores que se define como constAuthor, author.fin. Esta parte ya no la podremos utilizar, porque para ello tendría que referirme a la función o al arreglo autores que tengo declarado de forma global. Sin embargo, al hacer eso, estaría limitando mi web component específicamente al uso de esa lista de autores, cuando yo podría tener cualquier lista traída de cualquier base de datos o definida en cualquier otra parte de la aplicación. Por lo que ya no utilizaré este fin. Y el autor al que haré referencia va a ser un autor que sea parte de los atributos de mi web component como tal. Por lo que simplemente haré nuevamente el this.author.nombres. Y al momento de hacer el append de cada uno de los elementos que acabo de construir, nuevamente haré referencia al objeto div o a mi propio web component para ejecutarlo. Con respecto al fragment.append article HTML, este ya no será necesario, por lo que también lo quitaré de la ecuación. Luego que ya hemos determinado cuál va a ser el comportamiento de mi componente article component, debería definirlo por medio de la palabra reservada custom element define. Esta función se ejecuta al final de la definición de la clase
y determinaremos dos parámetros. Primero, el nombre del componente. En este caso le llamaré article-w y definiremos la clase del cual deriva o se definirá el componente como tal. Entonces va a ser por medio de la clase article-component, que declararemos acá. Por obvias razones, este script necesito poder declararlo o poder utilizarlo dentro de mi aplicación. Se puede hacer por medio de los módulos de JavaScript. Sin embargo, como el ejemplo lo estamos haciendo directamente, ejecutando simplemente el index, lo vamos a hacer simplemente referenciándolo dentro de nuestro header de mi aplicación. Por lo que vendremos acá, colocaré un pequeño comentario que dirá que esto serán los componentes y luego simplemente crearé un script vamos a colocar un script acá que haga referencia a mis componentes y a articles components. Para poder crear un contenedor que tenga las mismas características de article component, necesitaré crear otro componente o una función que ejecute las de componentes. Sin embargo, dado que estamos intentando utilizar lo máximo posible las capacidades de los web components, entonces crearemos un contenedor que se base en web components. Otra cosa importante es que, como estoy utilizando una lista de artículos o varias listas de artículos, podré reutilizar este componente de forma fácil en cualquier parte de la aplicación sin ninguna clase de problema. Por ello, lo que haremos es irnos nuevamente al componente y vamos a crear un artículo container. Antes de continuar programando article container, voy a hacer referencia a él directamente. Básicamente, article container será el componente que se encargue de poder crear cada uno de los article components que necesito para visualizar en mi aplicación. Una cuestión práctica, haremos un copiar y pegar de este componente como tal. Simplemente eliminaremos lo que sería el contenido del draw component y cambiaremos los nombres de mis clases, por lo que llamaré a este article container y el objeto como tal se va a llamar article container. Dentro de draw components lo que haremos será colocar todas las tareas que tienen que ver con el ciclo. Entonces nos vamos a ir a index, la parte que nos hacía falta, que era el fragmento y el ciclo for each de article, lo pasaremos directamente a mi article container. Nuevamente la lógica debe de ser la misma. Si yo estoy utilizando la lista de artículos global, estoy atando a mi componente a solo funcionar con esta lista. Sin embargo, si yo defino que voy a utilizar un parámetro llamado this.article, estoy determinando que dentro de mi componente determinaré un atributo llamado articles y este atributo articles es el que se encargará de recibir la lista de los artículos que este va a renderizar. Por ello, también es importante entender de que necesito la lista de los autores para poder hacer las búsquedas necesarias. Dentro de article components tenía acá la constante autor, que es la que definía los datos del autor que tenía cada artículo, por lo que pasaré este código dentro del for each, pero de mi article container. Ahora tengo lo siguiente: tengo la creación de un fragmento, tengo el document.createDocumentFragment y tengo un parámetro llamado articles, que será una lista, y recorreré cada uno de esos artículos y por cada artículo buscaré su autor. Para ello también necesito determinar que los autores tienen que ser una lista de autores definida a partir de un parámetro del web component. Una vez hecho esto, simplemente todo lo que hagamos dentro del for each será asignado al fragmento
y este fragmento será asignado a lo que sería el objeto como tal. Entonces simplemente determinaremos que el fragment será agregado a el cuerpo del web component. Ok, algo importante acá es entender que necesito construir cada uno de los artículos dentro del ciclo. Lo haremos como si estuviéramos creando una etiqueta como cualquier otra. Simplemente que en vez de pasarle un div, un artículo o un h1, pasaremos específicamente el nombre del web component que acabamos de declarar. Por ello, crearemos una variable let. Veremos que esto va a ser el article components, y esto va a ser igual a un document punto create elements, y sería un article -w. Ahora el article com es una referencia a nuestro web component y podremos asignarle los atributos que requiere. Entonces le diremos que article com punto autor va a ser igual al autor que estoy recibiendo de la función fin, y le diremos que article com punto article va a ser igual al artículo, que es el objeto resultante del ciclo for each. Una vez hecho esto, simplemente al fragment le haremos un append de nuestro article com. Entonces, una vez hecho esto, simplemente por cada objeto, por cada artículo que encuentre dentro del atributo articles del web component, entonces crearemos un article w y le pasaremos a ese objeto los parámetros autor y el parámetro artículo, y una vez que se construya y los valores estén asignados, lo pasaremos y lo agregaremos a la lista de artículos del fragmento. Una vez que el fragmento esté lleno, entonces agregaremos el fragmento a nuestro componente. Ahora solo nos resta hacer que nuestro componente sea agregado al index. Si yo comento esto, dado que he quitado todo el código, al actualizar obviamente no tengo ningún valor dentro de mi DOM, por lo que simplemente pasaremos a lo siguiente. Crearemos un nuevo objeto, y este se va a llamar article list, que va a ser igual a un document punto create elements, y en este caso sería un article container. Ahora tendremos que definirle al article list que la lista de artículos va a ser igual a la variable global articles, que recordemos es una lista que tengo dentro de los scripts llamado artículos que tengo acá. Es un arreglo de objetos y tengo la lista de los autores, por lo que necesito pasarle también a este objeto la lista de los autores. De esta manera garantizo que no importa qué lista de autores cree o qué tipo de consultas haga a la base de datos o de dónde traiga los datos, siempre y cuando yo le pase una lista de autores y una lista de artículos con la estructura que hemos definido, entonces este será capaz de mostrar una visualización de los objetos. Una vez hecho esto, simplemente agrego el article list a mi main, y una vez que esté terminado, si todo ha salido bien, cuando yo actualice se agregarán todos los elementos. La mayor ventaja de esto es que ahora yo perfectamente puedo trabajar de forma independiente la programación tanto del container de los artículos como del componente artículo de forma separada e irle agregando características sin afectar el resto de la aplicación. Por ejemplo,
me resulta fácil en esta parte de acá poder modificar todos los botones leer de nuestro objeto y agregarle nuevos elementos, y esto no afectará de ninguna manera el comportamiento del article container. Asimismo, si yo quisiera agregar nuevos elementos a mi contenedor, pues fácilmente lo podría hacer desde acá. Por ejemplo, haremos una vista desde donde podamos leer básicamente todo el artículo. Para ello haremos lo siguiente. Para evitar estar construyendo más etiquetas sobre la misma función, lo que podremos hacer es separar esa función en funciones dedicadas a partes específicas de la etiqueta. Por ejemplo, voy a crear una función llamada drawViewArticle. drawViewArticle será una función que estará encargada de crear la visualización del contenido de mi artículo como tal. Por lo que simplemente le diré al drawViewArticle que cree un objeto, un elemento llamado view. Este view será un document punto create element y podría ser un simple div. Le diré que el view punto append sea igual a lo que sería el this.container this.article.contenido, y simplemente le diremos que haga un return del view, que esta función me retorne ese view. Por el momento va a ser una operación bastante simple que agregará sin más un objeto más a la lista. Acá simplemente en donde tenemos la parte de link le puedo decir perfectamente a esta función que me haga un append de this.drawView. En el momento de actualizar tendremos los mismos elementos que ya teníamos, pero se le ha agregado un div que sería el encargado de visualizar o ver todo el contenido de nuestro objeto. Ok, ahora nos vamos a ir al view y simplemente le pondremos una clase a este view, view.className, y le pondremos aquí articles, el view articles. Esta clase la referenciaremos dentro de nuestro CSS para poderle dar un estilo un poco más elegante. Le diremos lo siguiente. Primero, su position será del tipo pixel. Luego tendremos que su posición en top será de 0 píxeles, su posición en left será de 0, su posición en right también será de 0 y su posición en bottom también será de 0. Esto provocará que el objeto ya no se agregue a la lista, sino que se coloque en la parte superior. Sin embargo, todo el contenido como tal, si podemos observar, no puedo darle clic a ninguno de los elementos porque hay un div que está transparente por el momento, que está por encima de todos. Si yo le doy un background color, perfectamente, diré que el background color sea un color similar al blanco y este tapará todo el contenido de la página. Ok, haré algo simple con un display y le diré que su display sea none y automáticamente esto hará que todos los objetos desaparezcan y no sean visibles y me permita perfectamente a mí trabajar con cada uno de los objetos. Ok, ahora lo que haré
dentro del article container es simplemente a la función que será leer, article components, la función que dice leer el artículo, el evento click, definiré lo siguiente. Le diré que this.querySelector, voy a buscar un objeto que tenga una clase llamada viewArticle. Como se supone que solo habrá un objeto en todo el componente, en todo el article component específicamente, que tendrá esa clase, entonces no tendrá ningún problema en mostrar simplemente el drawViewArticle. Y le diremos que su .style .display sea igual a block. Lo que provocará lo siguiente: al momento que yo le dé clic, se mostrará exactamente todo el contenido de la vista de lectura del artículo como tal. Ahora solo nos restará, voy a ir borrando estas cosas, solo nos restará en la parte del cuerpo del view ir colocando algunos elementos que sean específicamente hagan que esto se vea de mejor manera. Por ejemplo, le diré lo siguiente: crearé dentro de mi view un título, va a ser igual y, por ejemplo, este puede ser un H2. Le diré que título inner text sea igual a article título. Ahora crearé un objeto que me pueda definir los nombres del autor. Puedo reutilizar un poco lo que tengo en la parte de acá arriba. Entonces, por ejemplo, crearé aquí nombre del autor y lo pondré acá. Asimismo, podré crear un objeto que sirva para cerrar cada uno de las vistas una vez que sean abiertas. Podré crear aquí, podré reutilizar un poco esta parte también, que sería la parte de link, y la crearemos acá. Obviamente ya no diría leer, sino que diría, por ejemplo, cerrar. Por lo que tendremos un elemento, ¿verdad? que será el título. Tendremos un label, que en vez de un label vamos a poner un H3. Tendremos un H3 que tendrá el nombre del autor y tendremos un botón de cerrar. Una vez que hemos agregado todos estos objetos, dado que cada uno de estos elementos solo existen dentro del ámbito de esta función, no afectarán para nada que tengan nombres similares a los objetos que tengo en la parte superior de la función como tal. Entonces, ahora simplemente tendré que agregar todos esos objetos a la lista de los elementos del ViewAppend. Entonces, simplemente agrego título, agrego lo que sería el label autor, y luego simplemente en la parte de abajo puedo agregar link o el botón de cerrar, lo que provocará lo siguiente: que haga esto, que le dé leer, tendremos automáticamente todo el contenido del objeto con el botón cerrar. Al darle clic simplemente debería de cerrarlo. Sin embargo, he cometido el error de no cambiar la propiedad, sino en vez de block tiene que ser none. Esto, cerrar, leer, damos el artículo 5, escrito por Juan Pérez, el artículo 9, etc. Ahora solo me restará dar un poco de estilo para que esto se vea un poquito mejor. Se puede decir que el ViewArticle tenga un color, un font size, voy a poner acá de unos 20 píxeles,
Le diré, lo tenemos, que se ve un poco más grande. Le diré que tenga un padding de unos 20 píxeles. Y tendremos como resultado lo siguiente, y luego pues, ya podré ir colocando estilos a las H1, a las H2, a las H3, a las A. También se lo puede colocar algún estilo, o incluso crear botones que sean más personalizados con pequeños iconos, etcétera.